Vamos a continuar entonces a partir de este ejercicio que estábamos haciendo. Lo que nos faltaría ahora para completar esta primera parte sería que además de censar las coordenadas, además de ver cuáles son las coordenadas que está teniendo la palanca, que podamos mover un objeto. Yo voy por una cuestión de que todavía no hemos visto servos ni motores de continua, voy a mover o voy a hacer un ejercicio con el joystick para mover el oso panda de la pantalla. Bien, antes entonces de continuar con esto, vamos a mirar una lámina que es la siguiente. En esta lámina es importante tener en cuenta lo siguiente. Primero, yo voy a mover un objeto en pantalla que es el oso panda del programa MBlock, ¿verdad? Y la pantalla del oso panda tiene sus propias coordenadas. Como ustedes ven en la lámina, yo he trazado las coordenadas del oso panda en ejes X e Y, como los que aprendemos cuando estudiamos en la escuela, y como ustedes observan, el oso panda sitúa su punto de origen en la coordenada 0, 0, que es el centro de la pantalla. Pero resulta que el oso panda, cuando se mueve al cuadrante 4, los valores para las posiciones en la coordenada Y son negativos. ¿Por qué son negativos? Porque la ventana de MBlock va de menos 180 a 180. Este dato ustedes lo pueden obtener de las características del software. Por otra parte, en el eje horizontal, en el eje X, MBlock establece coordenadas que van del punto menos 240 al punto 240 positivo. Esto hace que cuando el oso panda se mueva al cuadrante número 2, el valor de Y va a ser positivo, pero el valor de X va a cambiar y va a ser negativo. Y si el oso panda se estuviese moviendo en el cuadrante número 3, el valor de X y de Y, ambos van a ser negativos. Y esto es la configuración que trae el programa MBlock para su pantalla gráfica. Así que yo no puedo cambiar eso. Por otro lado, la palanca de joystick censa valores en una resolución electrónica de 10 bits. Por lo tanto, censa valores entre 0 y 1023. Censa o toma 1024 posiciones diferentes. Entonces, hay que entender que mientras los valores del joystick se mueven en una resolución de 00 punto de origen, como estoy indicando acá, hasta una resolución de 1023, no es la misma malla o no es el mismo plano coordenado en el que se mueve el oso panda. Entonces hay que mapear para que de esa manera se pueda generar un movimiento en el escenario de MBlock. Observen que el cuadrante o la coordenada, el plano de coordenada XY para el joystick establece el punto 00 en el origen. Sin embargo,
el oso panda no. Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué es lo que uno observa así visualmente? Bueno, es muy simple. Que la palanca de joystick, cuando se mueve del punto 512, por ejemplo, si nosotros miramos el eje Y, ¿no? El eje Y, miremos el eje Y y observen esto. Cuando la palanca de joystick se mueve por encima del número 512, el panda se mueve con valores positivos. En cambio, si la palanca de joystick se mueve por debajo del 512 en el eje Y, el panda se mueve en valores negativos, es decir, que debe retroceder. En el eje Y debe retroceder o debe bajar, digamos. Si miramos el eje X, mientras que el joystick se mueve en valores superiores a 512, el panda se debe mover en valores positivos, o sea, debe aumentar su valor de la posición en X para moverse hacia la derecha. Si la palanca de joystick se está moviendo en valores menores a 512, que sería este rango, entonces el panda se tiene que mover en valores negativos, por lo tanto, tiene que dirigirse hacia la izquierda. Y esto es lo que hay que tener en cuenta a la hora de programar. Con esto en mente, vamos a hacer que al mover el joystick en el rango de 00 a 1024, el panda se mueva en la pantalla preconfigurada que trae el programa MBlock, cuyas coordenadas no coinciden con las coordenadas del joystick. Un dato más. ¿Qué pasa? No todos los fabricantes, si bien son pocos, pero no todos los fabricantes hacen que las coordenadas del joystick coincidan en el mismo punto. O sea, dicho de otra manera, no todos los fabricantes hacen que el punto 00 del joystick esté en el mismo lugar. Entonces, para averiguar eso, ¿cómo se hace? Bueno, es muy simple. Nosotros ya habíamos hecho este ejercicio, en donde estamos censando las coordenadas del joystick. Entonces, miren, a mí lo que yo siempre tengo que hacer, voy a ver si se los puedo mostrar, lo que siempre tengo que hacer es establecer cuál es el punto 00 del joystick. En este caso, yo les voy a mostrar cómo, si coloco el joystick de esta manera, ¿ven? Lo coloco así y lo muevo para arriba, ¿ven? Lo muevo para arriba, en la posición Y se mueve. Observan que la posición Y va a 5, la posición X queda en 525 y la posición Y se va a 0. Lo cual es incorrecto, porque debería ocurrir lo contrario, que al ir arriba, la palanca arriba, me estaría indicando, en vez de 3 o 4, me tendría que estar indicando 1023, el tope. Y al llevar la palanca para abajo, me tendría que ir a 0 en el eje Y, y me va a 1024. Por lo tanto, estoy al revés, estoy ubicado al revés. Si lo muevo para el eje horizontal, lo muevo a la derecha, observen X se va a 1024, está bien, porque es el máximo. Y si muevo la palanca a la izquierda, la muevo a la izquierda, entonces se va a 5, 0, 4, 5, estoy cerca del 0, quiere decir que está bien. Entonces, ¿cómo hago yo para establecer el 0 del joystick? Tengo que encontrar la posición del joystick que me indique 0, 0, como ven en pantalla. Ahí la encontré, ¿ven? 0, 0. ¿Ven? 0, 0.
tengo que encontrar la posición del joystick 00 y a partir de la posición del joystick 00 tengo que ver cómo se mueven los valores cuando yo le doy el movimiento al joystick coincidente con el mundo físico. El mundo físico me dice que estoy moviendo el joystick hacia la derecha. Y está bien, y no, está al revés esto. ¿Se dan cuenta? Entonces, repito, ubico la posición 00, que en este caso estaría ahí, y coincidentemente, no siempre es así, pero coincidentemente la posición 00, como ustedes ven acá, se encuentra en el pin GND del joystick. Lo voy a señalar con un destornillador. La posición 00, en este caso particular, se encuentra en el pin GND. Por lo tanto, yo voy a ubicar el joystick en esta posición, lo voy a ubicar físicamente así como ustedes lo ven, y yo ya sé que en ese punto está el 00. A partir de ahí me tengo que orientar para definir los valores crecientes y decrecientes de la coordenada X y de la coordenada Y. Bien. Una vez que yo establecí el 00, entonces voy a hacer funcionar el joystick para arriba. Ahí tendría que mover, se está moviendo al revés. O sea, esto, lo ideal sería que ustedes se sienten, hagan el conexionado y prueben esto que les estoy comentando, porque es una cuestión que se ve en la práctica. Más que nada se ve en la práctica. Uno comprende que las posiciones X y del joystick son diferentes a las del objeto que voy a mover en pantalla, pero esto que les estoy diciendo se ve en la práctica. ¿Y por qué les digo que se ve en la práctica? Porque a lo mejor ustedes se van a chocar con otro joystick en donde la posición 00 no está en el punto GND, en el pin de GND del joystick, sino que está en otro lado. Entonces observen lo que voy a hacer ahora. Como yo ya ubiqué la posición 00, y se mueve al revés el joystick, o sea, lo que es X tendría que ser Y y el movimiento de Y tendría que ser X, para que coincida con el movimiento en el mundo físico, lo que voy a hacer es decirle acá que voy a mover el eje X en el pin 1 y el eje Y en el pin 0. Ese es el cambio que voy a hacer. Y esto, repito, es una cuestión de lógica. Es una cuestión de lógica para hacer coincidir la lógica de la programación con la física y la electrónica que ha sido incorporada en la plaquetita del joystick. Y ahora sí voy a continuar la programación. Esto lo voy a sacar porque ya vieron ustedes que funciona. Y voy a mover el panda, ahora sí, voy a mover el panda o voy a programar para mover el panda por todo el escenario a medida que voy manejando la palanca de joystick en el mundo físico. Bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Como les dije, ustedes ya vieron acá que los numeritos son 523, 520. Entonces lo que voy a hacer es lo que les había comentado en esta hoja. Es decir, si la posición del joystick es mayor a 512 o si la posición del joystick es menor a 512, tanto para el eje X como para el eje Y. Vamos a programar esto entonces. Lo voy a hacer con una condición. Lo voy a hacer
con una condición. A esta condición le voy a poner una condición de mayor, una condición de mayor para la variable joystick en X, coordenada X del joystick. Entonces, si le digo, si la coordenada X del joystick es mayor a 530, es decir, que voy a estar en esta zona, si me voy con la palanca para la derecha voy a estar en esta zona, entonces, si la coordenada del joystick en X es mayor a 530, le voy a decir que la posición en X aumente, que se mueva, que se vaya más a la derecha. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay varias maneras de hacerlo, pero la manera más visible, más práctica, es fijar a X en algo. Fijar X ¿en qué cosa? En la suma de la posición donde está X, que está por acá abajo, que es una variable, ya sabe en qué posición está, la posición en que está X más 10. Y con esto, cuando toque la palanca hacia la derecha, el panda se mueve 10 pasos a la derecha. Luego voy a duplicar esto. Lo voy a poner acá abajo, pero la condición que voy a colocar ahora es una condición de menor. Es decir, ahora voy a trabajar en este cuadrante que está acá. Si es menor a 512, si los valores son menores, entonces el panda se tiene que mover en el cuadrante negativo, en el cuadrante 2, valores negativos para X. Entonces eso es lo que le voy a decir a MBlock. Le voy a decir entonces, en una condición de menor, le voy a decir si la posición del joystick en el eje X es menor a 530, entonces X se va a fijar en la posición que tiene y le voy a restar 10 puntos. Esto es indistinto, le puedo restar 10, le puedo restar 5, le puedo restar 20, lo que va a hacer es que se mueve más rápido o menos rápido, nada más. Y con esto que tengo acá, estoy moviendo el joystick en el eje, con estos bloques estoy moviendo sobre el eje X el panda con la palanca de joystick. Esa sería la explicación correcta. Así que vean, voy a hacer así. Para practicar otra de las cosas que hemos visto en el curso, voy a crear un bloque y le voy a llamar mover en el eje X. Y entonces, con este código, muevo el panda con el joystick en el eje X. Voy a colocar esto acá. Entonces ya he definido el movimiento del joystick en el eje X y con él he mapeado el movimiento del panda. Ahora voy a hacer lo mismo en el eje Y. Y con esto muevo el joystick sobre el eje vertical y mapeo las coordenadas del panda para que produzca el mismo movimiento en el eje vertical, pero en la ventana del escenario. Voy a crear
para hacer como lo hice acá, voy a crear otro bloque y le voy a llamar mover en Y, mover en Y o mover en Y. Entonces, ahí encastro los dos bloques, lo voy a mostrar cómo queda, así, ¿ven? Y ahora mover en X y mover en Y. Listo. No es tan complicado el código, no es tan largo. Por ahí, si uno no lo entiende bien, es hasta que se da cuenta de que las coordenadas de la palanca de joystick son diferentes de las coordenadas del escenario de MBlock. Pero el código va a ser siempre el mismo, así que si ustedes quieren implementar un joystick en algún proyecto de Arduino, con este código, simplemente tocando un poquito los valores, en lugar de 530 puede ser 520, si es que no le funciona correctamente, o si el joystick no tiene la posición 00 en el pin GND, sino que la tiene en otro lado, a lo mejor van a tener que cambiar acá el 1 por el 0 y el 0 por el 1. Nada más, no tienen que tocar otra cosa. Así que bueno, una vez que hemos hecho esto, nos queda probar. Así. Lo voy a llevar ahí y voy a mover. Ahí lo estoy moviendo, ¿sí? Ahí estoy moviendo, así que lo que voy a hacer es mostrarles en pantalla. Ahí ven cómo estoy moviendo por toda la pantalla, moviendo, vean, ahí le doy a la derecha en X, ahí le doy X a la izquierda, un momento que ahí está, ahí le doy Y para arriba, Y para arriba, Y para abajo, y lo muevo, ¿ven? ¿Cómo se mueve? Bueno. Bien. Un segundito, vuelvo a probar. Observen. No. No ven ahí está. Y ahí está. ¿Ven? Hacia arriba. Hacia abajo. Bueno. Hacia la derecha. Arriba. Bueno. Ahí entro a mover. Lo tengo suelto, no es una barbaridad esto, pero bueno. Ahí lo voy a poner. Ahí, así ustedes ven cómo se mueve. ¿Ven? Bueno. Se está moviendo muy rápido. Podría establecer un delay. Pero bueno. Bueno. Lo voy a hacer a pantalla completa. Ahí estamos, nuevamente. Ahí va. Bien. Entonces con esto se pueden mover servomotores, palancas, videojuegos, etc. Bueno, hasta acá llegamos entonces con este ejercicio de mover un objeto con el joystick a través de Arduino y de recibir las coordenadas X y Y por los puertos analógicos de Arduino. Voy a hacer un pequeño cortecito y vamos a continuar con otros ejercicios, y también en uno de los ejercicios vamos a utilizar el push button o el pulsador.